Gracias. Muy buenos días todavía. Daremos inicio a este panel con las presentaciones de nuestros invitados con una amplia experiencia que, bueno, laboran en Brasil, en Argentina, y el cual el tema es por demás interesante. Para todos es sabido la importancia de las unidades de cuidados críticos en un hospital, en el flujo de pacientes en forma adecuada, de la atención adecuada, y obviamente es un punto crítico de la calidad. Quizá es el punto más crítico, un poco por el sesgo personal, por la gran dinámica que hay, el gran recambio de pacientes, el gran interacción, por definición el accionar multidisciplinario de las terapias intensivas. Es realmente un reto para todos los que en algún momento trabajamos en un hospital, y más para todos los que queremos mantener la calidad o los que trabajamos en parte de calidad. Así que me va a permitir presentar a nuestros invitados del día de hoy. Voy a respetar el orden de presentación para que no se tome como descortesía que presente primero al doctor. Es el doctor Miguel Sendoroglu Neto. Él es director médico y superintendente del Hospital Israelita Albert Einstein en Brasil, en Sao Paulo. Él es, además de esta función, es profesor asociado de la Universidad Federal de Sao Paulo. También es profesor adjunto de la Facultad de Medicina en Tufts, en Boston, Estados Unidos, y profesor adjunto en el MBA para el programa de Administración de Salud, también en el Hospital Albert Einstein. Posteriormente, la doctora Camila Sanderberg, directora corporativa de calidad y seguridad del paciente en la Asociación de Cooperación Santa Catarina. Esto en Brasil es una de las mayores organizaciones filantrópicas que existe en el país del sur, y estudió medicina, y en los últimos 10 años ha estado enfocada básicamente a el trabajo de calidad y mejora de los pacientes, y en 2011 completó el programa de formación avanzada en investigación y asistencia sanitaria en el Instituto para Investigación. Y por último, la doctora Viviana Rodríguez. Ella es investigadora senior del Departamento de Calidad de la Atención y Seguridad del Paciente en el Instituto de Efectividad Sanitaria, Clínica y Sanitaria de Argentina. Ella es infectóloga, es internista, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es jefa del Servicio de Infectología en el Hospital Alemán de dicha ciudad y coordina el Departamento de Calidad de Atención y Seguridad del Paciente. Como verán, el currículum y la experiencia de nuestros ponentes lo hace una sesión por demás atractiva, y sin más preámbulo, para no quitar el tiempo ahora sí a la médula de este simposio, le pediría al doctor Miguel Sendoroglu Neto que nos haga favor de presentarnos su ponencia. Muchas gracias. Buenos días. Gostaria de agradecer por la invitación. Es un honor estar aquí. Gostaria de agradecer a los organizadores de este evento, a Odette Sarabia, a Enrique Ruelas, al gobierno de México, al IHI, todos los parceiros y los amigos que tornaron este evento posible. Voy a hablar con ustedes hoy con un foco mayor en la cuestión de seguridad de pacientes en terapias intensivas. Tenemos trabajado en nuestro hospital con un programa de flujo de pacientes con muy buenos resultados. Partimos de como que 5 días de tiempo de permanencia en el hospital como un todo, y hoy tenemos abajo de 3.5 días de permanencia. Y la terapia intensiva está en este contexto. Esto es importante porque era como que una división enclausurada, un silo, que no hablaba con el resto del hospital y tenía su propia gestión de lechos. Hoy no es más así. Pero gustaría de hablar con ustedes hoy, no sobre esto, pero sobre los problemas que tenemos mayor en terapia intensiva, que es seguridad, y tiene a ver con la forma con que pensamos como médicos. Y como perciben que mi español no es muy bueno, y ni mi portuñol, voy a hablar en inglés. This is the problem we have with patient safety
in ICUs all over the world. They are high-risk environments. There are many tasks, simultaneous Muchísimas tasks, tareas que se están very llevando sick de manera patients, high simultánea. complexity. Tenemos pacientes muy enfermos, Time con constraints altas for all complejidades, personnel, limitaciones de physicians, nurses that tiempos, work presiones there, psicológicas para los médicos, para las pressure enfermeras, mucha all the presión time, psicológica and todo el many tiempo. communication Y barriers. también hay barreras de comunicación And also en in las an salas de environment terapia that intensiva. Y también en este or entorno enhances the cognitive biases se that aumentan we los all have. sesgos cognitivos que nosotros tenemos como seres humanos. So these are the usual Entonces, miren, strategies estas son that las have been estrategias en general used for que se han this- utilizado to tackle these problems. para atacar estos Patient problemas. safety bundles for critical care. También aquí grupos de seguridad de pacientes en atención crítica. Hay muchos, estoy seguro que muchos de ustedes están acostumbrados al entorno de las terapias intensivas. También hemos utilizado listas de verificación, protocolos y también rondas clínicas multidisciplinarias. Todo esto pues nos lleva a un trabajo en equipo. One of the bundles, it is one of the Uno de los important grupos bundles importantes of the 100,000 lives de las 100,000 vidas the bundle es for aquí, prevention es el área de prevención catheter-related infections. de infecciones relacionadas con So catéteres. these are our Miren, aquí results. tenemos los resultados. Today we struggle Hoy en with, día estamos luchando new things that con we have cosas to add nuevas to this que tenemos que bundle so agregar that we can a este continue. grupo para poder entonces seguir mejorando. Some years we had En algunos very good años results tuvimos muy recently. buenos resultados, Now it's tough. más recientemente, pero seguimos teniendo o haciendo esfuerzos para mejorar. A veces entonces no mejoramos Now we're trying new y things. ahora estamos intentando hacer nuevas cosas. Nuevamente ya estamos en el camino de la mejora. Vean ustedes entonces cómo la variación se ha reducido y en este momento estamos tratando de mejorar todavía más. So this is not Entonces, any miren, longer the major problem. Estos So no we son ya have los principales many problemas. bundles. Tenemos aquí These varias are technical áreas decisions, en donde have to be tenemos guidelines. decisiones técnicas, And I think tenemos la most cuestión de ICUs in las the world guías don't have y this kind of problem. muchos How to hospitales ya no implement tienen these estos problemas para They are implementar tricky, but estas there's estrategias. improvement science now Ya to hay help una us out. ciencia de mejora So que it's not a ayuda big con problem ello, anymore. entonces estos ya no son los So when you principales look at, problemas. our Cuando vemos, sin results embargo, these los days, resultados we hoy en have- día, this is the size of our ICU. este es We el have, tamaño de nuestra sala de terapia 40 beds intensiva. and, Tenemos 40 90 camas beds y for 9 step-down camas units, para beds. unidades We de have, atención crítica. Tenemos Occupancy rate. buenas tasas de ocupación. This is the length of Aquí stay in tenemos our la ICU. estancia It's very hospitalaria good. en terapia intensiva, la cual es muy buena. Si es que compare comparamos it to esta the estancia severity of con score, el puntaje de the severidad, severity of illness scores con that el we use. puntaje de severidad de la mortality rate enfermedad. or La tasa de standardized mortalidad mortality o la rate is tasa de very mortalidad estandarizada está Our bastante bien admission y rates también are las also very tasas de good. hospitalización o de rehospitalización When son we muy look buenas. at Y entonces cuando vemos How we compare ¿Cómo with comparamos the esto benchmark con of ANAP? is ANAP? the National ANAP Association es la of Private Asociación Hospitals. Nacional de They're Hospitales all Privados private en Brasil, hospitals, so they son have hospitales a high acreditados, level of care por lo tanto as tienen una compared to alta the- atención médica en comparación all the other hospitals con el in the resto de country. los hospitales del país. Here you have Entonces aquí pueden ver resource ustedes utilization and el uso de standard recursos mortality y las relaciones estándares de mortalidad. Entonces cuando se comparan con los hospitales de ANAP entre los de la JCA, estamos en un muy buen lugar. Tenemos menores tasas de mortalidad estándar y también tenemos menos utilización de recursos. So, we're not that bad, No estamos tan mal en realidad, but we think this is not enough. pero So pensamos we que esto no es know that we suficiente. have Sabemos problems, we que have tenemos adverse problemas, events that are avoidable, we have tenemos catastrophic eventos que events in pudieran ICU. ser evitables y también hemos It's tenido good. It's eventos not good enough. catastróficos en terapia intensiva. Por eso decimos que lo que hemos hecho no The es majority of suficiente. these adverse events are related La mayoría de los to eventos adversos se lack of relacionan con una situational falta de awareness by conciencia the team, situacional por parte del lack of equipo, una communication, falta de comunicación, diagnostic errors, error en el which are, diagnóstico. they're not, most of the time, Muchas veces not due to intention, estos errores en el diagnóstico no son intencionales o por negligencia, sino que estos errores del diagnóstico es por sesgos cognitivos. Here are some of Y them: aquí tenemos algunos de estos como heurísticos, la disponibilidad heurística,
heurístico de diagnóstico, efectos para enmarcar. Entonces, por eso es que tenemos estos sesgos cognitivos. Entonces, para poderlos abordar, tenemos que ser creativos. Y entonces, a veces tenemos que aprender de otras industrias. Miren, esto tampoco es tan nuevo. Muchos hospitales en el mundo están utilizando la herramienta de administración de recursos de cabina. Esto lo desarrolló la industria de la aviación. Y esto, en realidad, implica una conciencia situacional. O sea, tenemos que capacitar a la gente a que esté consciente de los diferentes contextos en los que está. También técnicas de verificación cruzada y de comunicación, instrucción, retroalimentación, administración de riesgos y toma de decisiones. Entonces, en nuestras áreas de terapia intensiva empezamos con este programa en el 2015, gestión de recursos de cabina. O sea, capacitamos a toda la gente, trajimos a la gente de empresas de aviación en Brasil que se especializan en estos programas para que dieran la capacitación. Entonces, estas son las cosas nuevas que nosotros instrumentamos. ¿Para qué? Pues para tratar de reducir los eventos adversos en terapia intensiva. Y también empezamos con nuestras estrategias de seguridad. Este año, en agosto, en los primeros 2 meses, vean ustedes aquí en una de las reuniones, aquí tenemos 15, 20, 30 minutos en donde hacemos estas reuniones con el director de terapia intensiva y con los directores también de las principales áreas de terapia intensiva, enfermeras, médicos, que se reúnen y que entonces hablan de los riesgos que ellos han identificado en ese día o en los siguientes días. También tiene que ver con los pacientes, comunicación, estructura. O sea, todo lo que pueda implicar un riesgo para el paciente, todo eso se comenta. Y en los primeros meses identificamos 123 situaciones riesgosas que se pudieron manejar y pudimos entonces resolver 95% de estas situaciones riesgosas. 85% de estas las resolvimos en 72 horas. Algo más es que pues tenemos el récord mundial en cuanto a códigos. Nosotros tenemos un montón de códigos. No sé quién sea el responsable de tener tantos códigos, pero empezamos con un código para infarto del miocardio en el año 2003. Este código quiere decir que hay gente que esté a cargo en guardia, todo el tiempo en guardia, 24/7, para poder abordar este padecimiento, para asegurarse de seguir todos los pasos importantes para dar una atención a un paciente que tenga un infarto del miocardio. Y todas las áreas se tienen que comunicar, tienen que cuidar al paciente y de una manera integrada. Entonces tenemos que capacitar a todo el mundo, implica muchísimo trabajo. Y la manera en que lo hacemos es la siguiente. Tenemos un botón en un teléfono que manda mensajes. Hoy en día se mandan mensajes de texto, por ejemplo, a todos los que están responsables de las áreas que van a cuidar a ese paciente. Y a la larga, estas áreas pues podrían ser requeridas para cuidar al paciente en caso de que la cosa se complica. Tenemos el código amarillo, el azul. El azul es el de equipo de respuesta rápida. Tenemos el código de sepsis, el código de eventos vasculares cerebrales, que está especialmente acreditado por la JSA. Luego también tenemos un código amarillo y azul, que es el pediátrico, y uno naranja. El naranja tiene que ver con gente que entra a ver al hospital a sus parientes, o sea, visitantes. Un código naranja es para los visitantes, quienes van a ver a sus pacientes, o quizá para personal administrativo de otros hospitales o de otras áreas que vengan y que si se caen como visitantes y necesitan ayuda, entonces se aplica el código naranja. Luego tenemos el obstétrico, el neonatal, el de traumatismos, y luego voy a hablar acerca de estos dos, el código hemorrágico y el código de ayuda. En el año 2012, después de varios eventos adversos severos que incluyeron a pacientes quirúrgicos, desarrollamos el código quirúrgico. Los pacientes que tenían emergencias quirúrgicas los evaluaba el equipo de respuesta rápida, el equipo amarillo, o por el proveedor de terapia intensiva, y entonces se activaba el código de seguridad, el código de cirugía, el código quirúrgico, y después de implementar esto, se redujo la cantidad de eventos adversos, pero nos dimos cuenta que aún así teníamos un problema.
cuando estábamos manejando pacientes quirúrgicos porque tenían choque hemorrágico. Entonces, pues teníamos que compartir las decisiones para tomar decisiones en la terapia intensiva. Entonces, miren, esto es bastante dramático porque aquí tenemos algunos pacientes que tuvieron algún evento adverso catastrófico. Muchos de estos pacientes murieron en el hospital. Algunos pacientes perdieron funciones vitales, las funciones vitales. Entonces, pues tuvimos 4 casos de estos en el hospital relacionados con sangrados en el año de 2013. En el 2014 tuvimos 3 casos, todos relacionados con hemorragias. Y en el año 2015, 5 casos relacionados con hemorragias. Ayer, el doctor Antonio Capoli les presentó este caso. Él, en una de las sesiones, nos habló precisamente acerca de este cierre y cómo manejar estas situaciones difíciles cuando un paciente muere y cómo hablar con la familia. En este caso, estábamos hablando de una mujer de 27 años, muy linda, y la gente que fue a ver la sesión ayer vio la sesión. Era una chica muy linda y murió por una obstrucción en las vías aéreas superiores, por un hematoma laringio. O sea, continuamente le estaban dando una infusión de trombolíticos y la infusión era de 24 horas. Y bueno, pues estaba saludable. La gente no hubiera pensado por qué esa tos o esa disfagia o esa molestia que ella tenía en las vías aéreas superiores lo hubieran llevado a la muerte. Nadie hubiera pensado que eso se relacionaba con un problema hemorrágico, precisamente por un hematoma. Entonces, bueno, ayer dijeron, le entubaron, posiblemente desarrolló un edema, posiblemente haya desarrollado un problema post-intubación, pero en realidad era un hematoma, y cuando nos dimos cuenta que era un hematoma, pues ya era demasiado tarde y murió precisamente por eso. Entonces, miren ustedes, esta es una situación muy dramática a la que nosotros nos enfrentamos en los centros de terapia intensiva hoy en día. También la parte de coagulación o la anticoagulación, las terapias anticoagulantes cada vez se utilizan más, son más complejas, y los médicos tradicionales comunes que están ahí en sus turnos, o los médicos de primer contacto, no tienen suficiente conocimiento, porque hoy en día esto de la anticoagulación es muy compleja, es muy complejo. Es por eso que empezamos a desarrollar este código hemorrágico, que está respaldado por un equipo de riesgo de hemorragias. Es un equipo que se encarga de ver hemorragias, coagulación, anticoagulación. Es médicos de diferentes departamentos, de diferentes laboratorios de los bancos de sangre, de terapia intensiva, y todos ellos han establecido un protocolo muy definido, muy bueno, muy refinado para encargarse de estas situaciones. Es un código muy especializado y se dispara cuando se necesita. Cuando tenemos un paciente con un factor de riesgo de sangrado o con un problema de anticoagulación o de antitrombóticos, entonces hacen sonar este código, y si identifican un riesgo real, entonces pueden llamar, como dije, pueden llamar al equipo de anestesia, al banco de sangre, al equipo de quirófano, o sea, para que también les ayuden con intervenciones vasculares. O sea que en todo momento tienen el apoyo de todos estos equipos. Y como resultado de ello, desde que iniciamos con estos códigos y la gente empezó a acostumbrarse a los códigos, y conforme se dieron cuenta de que estos códigos eran muy valiosos, tuvimos un incremento impresionante en el número de uso de códigos. Y aquí tenemos el número de casos reales en los que tuvimos, o el equipo tuvo que intervenir y pedir ayuda a otros equipos. Y esta línea representa el porcentaje de casos de hemorragias de todos los eventos adversos serios. Antes era como de un 25 a un 30%. Y después de implementar este sistema de códigos, de mayo a agosto, tuvimos 0% de casos de hemorragias.
Entonces, pues ya estamos salvando vidas a través del uso de estos códigos. El código de ayuda es otro código. Este es un poquito técnico. Tenemos que arreglar este problema con el código, los códigos tradicionales y los protocolos y las guías que tenemos. Pero miren, este código de ayuda tiene que ver con nuestra mentalidad, cómo nos desempeñamos dentro de la terapia intensiva. Este código de ayuda nos ayuda a facilitar el apoyo de un segundo médico o una segunda opinión en caso de tomas de decisiones difíciles, en caso de pacientes en condiciones críticas, en donde no haya un consenso. Como en el caso que les comenté, esta paciente estaba incómoda. Las enfermeras sí estaban ahí, le estaban cuidando, y también el equipo, pero realmente no se dieron cuenta qué es lo que le estaba pasando a esta paciente. Decían, bueno, pues está saludable, tiene un edema, hagamos esto, hagamos aquello, ella va a mejorar, estamos seguros de que va a mejorar. Realmente estaban enfrascados en el primer diagnóstico que le habían realizado de que era un edema, o sea, estaban enfrascados ahí en ese diagnóstico por un sesgo cognitivo. Entonces, normalmente los médicos y todo el personal de salud pues hace ese tipo de diagnósticos. Entonces, cuando uno va sumando este síntoma y este otro y este otro y esta prueba de laboratorio y este signo, en cuanto encuentran algo que coincide con ese cuadro clínico, pues uno se queda enfrascado en el diagnóstico y uno ya no piensa más allá de ahí. O sea, cuando uno recibe más información ya no la toma en cuenta. Uno no puede cambiar la mentalidad ni el diagnóstico porque ya se enfrascó uno en él, y eso es lo que le pasó a esta paciente. Hay muchísimos casos, la verdad, dramáticos en el mundo hoy en día de este tipo. Hay muchos casos en el Reino Unido, por ejemplo, pueden ver la literatura y los nombres de las instituciones tienen ahí los nombres de los pacientes. Hay muchísimos casos similares a este. ¿Y qué podemos hacer entonces para poder ayudar a resolver esta situación? Bueno, pues cuando algún miembro del personal, es decir, un médico, una enfermera, o quizá el miembro de la familia o el paciente se da cuenta que todo está fuera de lugar, pues pueden llamar y pedir ayuda a otro médico que no haya estado en contacto con ese paciente. Normalmente es un médico de mayor experiencia que viene y empieza de cero a ver el caso, empieza a analizar todo con nuevos ojos. Es cuando se trae esta ayuda. Cuando empeora el padecimiento entonces del paciente, y lo más importante, cuando alguien está muy preocupado acerca del paciente, de que hay algo mal ahí, entonces pueden llamar a través del código de ayuda, y entonces incluso cualquier pariente del paciente puede llamar, pedir ayuda a través de este código. Y miren, este es un caso para ilustrar lo que les digo. Aquí tenemos a un médico, un paciente que era médico y que estaba en otro hospital porque había ido a una cirugía oftalmológica y después de la cirugía, desarrolló el síndrome de dificultad respiratoria severo, y estaba terrible cuando nos llamaron. Entonces mandamos un equipo a este otro hospital, le pusimos una cánula en las arterias principales, y entonces se le empezó a dar oxigenación extracorpórea para activar la circulación a este paciente. Como estaba muy enfermo, lo llevamos al hospital y no sabíamos qué estaba pasando, no sabemos cuál era la causa de esa dificultad respiratoria. Había algunas hipótesis que teníamos en mente, pero realmente lo que no concordaba es que tenía una secreción que salía por la sonda. Entonces llamaron a alguien que tenía más experiencia, llamaron al código ayuda, o sea, un médico más experimentado fue a verlo, y entonces abrió el expediente y vio los diagnósticos, investigaron más, y a la larga llegaron al diagnóstico de síndrome de fuga capilar, que es muy difícil de poder diagnosticar, y con ello entonces establecieron una terapia más dirigida, más específica, y entonces el paciente mejoró
y después de 10 días lo dieron de alta del hospital. Entonces para nosotros fue un caso espectacular. La gente, pues cuando hay este tipo de casos, se siente muy orgullosa. Y miren, es así como estamos hoy en día en cuanto a la terapia intensiva. Y pueden ver ustedes aquí y podrían pensar que esto podría ayudar también a las otras áreas de atención hospitalaria. Antes, en el pasado, habíamos logrado muchos avances gracias a la tecnología. Pero luego, en los últimos 10, 15 años, empezamos a estandarizar los procedimientos a través de listas de verificación, procesos de monitoreo, de notificación, medir la calidad, dar retroalimentación a los médicos. Y todavía estamos aquí, en esta parte. Pero lo que tenemos que mejorar y lo que es un desafío es tener mayor confiabilidad, es decir, ser más precisos en todo lo que hacemos, y para poderlo lograr, pues tenemos que cambiar la conducta y no la tecnología. Esto no se trata de cambiar tecnología, sino de ver las conductas, las prácticas en primera línea, el apoyo de los directores y aprender de los errores. Y también un cambio cultural hacia trabajo en equipo y hacia una coordinación en la atención médica. Con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Centrooglu. A continuación, la doctora Viviana Rodríguez, que ya la hemos presentado en su currículum brevemente, nos hablará del programa Adiós Bacteremia. Buenos días. Gracias por permitirme estar acá con ustedes. Voy a tratar de hablar un poquito menos porteño que lo habitual, así no me terminan desentendiendo. La verdad que para mí contarles esta historia desde la experiencia de haber compartido momentos de éxito y de frustración es un placer. Quiero agradecerles a todos los que hayan participado de esta experiencia porque han colaborado en salvar vidas y son los reales protagonistas de esto que voy a presentarles hoy. Cuando empezamos el proyecto Adiós Bacteriemias, en Latinoamérica teníamos algunos desafíos. Uno era entender que las bacteriemias, que son infecciones de la sangre que adquieren los pacientes porque utilizan un catéter venoso central, eran más altas en nuestros países que en los países desarrollados. Teníamos que, como acabo de escuchar en una de las conferencias, colocarnos los lentes de nuestros países y entender por qué nosotros teníamos esa tasa más alta con respecto a otros países, cómo habían logrado otros países tener mejores resultados. Había muchísimas hipótesis y muchísimas ideas de cambio, pero fuimos por tratar de implementar cosas muy básicas y tratar de vencer el desafío de la virtualidad, que para los latinos es bastante difícil. Nos gusta vernos cara a cara, nos gusta escucharnos, nos gusta abrazarnos, y se nos hace difícil la tecnología de por medio. Así que elegimos bacteriemias porque era importante desde el punto de vista de la morbimortalidad. 1 de cada 4 pacientes o 1 de cada 5 pacientes que sufren este evento muere. Quiero que en 2 segundos cierren los ojos y piensen qué sucedería si ustedes tienen un familiar en terapia intensiva con un catéter venoso central durante más de 10 días y alguien les ofreciera un comprimido que les previniera las infecciones asociadas a catéteres. ¿Cuántos de ustedes lo pedirían para su paciente o para ustedes mismos? Todos. Sin embargo, cuando la mejora no viene en comprimidos, nos cuesta. Nos cuesta porque tenemos que poner en marcha una serie de conceptos y una serie de acciones para los que no fuimos formados y para los que nos estamos entrenando desde hace varios años, pero nos cuesta también sumar algunos colaboradores en los equipos.
La estancia hospitalaria de un paciente que tiene una bacteriemia se extiende. Y todos sabemos que en la medida que extendemos la estancia hospitalaria también exponemos a los pacientes a otros eventos adversos. Es decir, que no solamente estábamos previniendo este evento, sino uno más o dos más en su vida. Los costos son innumerables, calculados para los países desarrollados entre $10.000 y $26.000 por cada evento, y para nuestros países cercanos a los $6.000 o $7.000 por evento. Imagínense todo lo que podríamos hacer por nuestros pacientes si utilizáramos ese dinero en otras cosas, ¿sí? Este famoso costo de oportunidad de lo que estamos utilizando. Imagínense qué haríamos si nuestro familiar está en una terapia intensiva en donde vemos que la tasa de bacteriemia es de 7 o más de 7 versus una terapia intensiva que tiene una tasa de 2 o menos de 2. ¿Con cuál querríamos quedarnos? Les muestro el simple ejemplo del hospital donde me toca trabajar, en donde tuvimos buenos tiempos y malos tiempos con las bacteriemias. Y en este contexto, en los últimos 2 años, nos habíamos dado cuenta de que estábamos en ascenso y que necesitábamos descender. Es un hospital con un liderazgo comprometido con la seguridad, pero con muchísimos años de desarrollo, porque tiene casi 150 años, y con algunas dificultades a la hora de creer que alguien puede enseñarnos algo. Supongo que no es una novedad para muchos de ustedes. Entonces costó incorporar algunos conceptos de prevención en la unidad de terapias intensivas, finalmente lo logramos, y hoy estamos, como ustedes pueden ver, en una tasa menor a la esperada para nuestro país, que es la línea verde, y un poco mayor que la esperada para los países desarrollados. Si nosotros pensamos cuánto dinero nos ahorramos en esta mejora, estamos calculando cerca de los $60.000 por año. Dinero que también, como es una institución sin fines de lucro, podemos utilizar para salvar vidas de otra manera. Es decir, que esto tiene doble sentido. Salvamos vida porque prevenimos, tenemos dinero para salvar más vidas o mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes por otro lado. Entonces nos propusimos esta campaña a través del Consorcio Latinoamericano de Innovación en Calidad y Seguridad en Salud, que se llama CLICS, que ustedes ven al borde de, en la capa sudamericana, repitiendo experiencias similares que se habían relacionado con países desarrollados. Pero, como desafío también, esta era una experiencia multipaís, hecho que no había sucedido antes hasta ese momento. El grupo operativo está constituido por personas que decidimos dedicar nuestro tiempo a esto. Desafortunadamente no hemos tenido sponsor dentro de las campañas, o sea que esto fue un costo asumido por cada una de las instituciones que nosotros representamos. Las fotos de quienes están aquí, bueno, me están viendo a mí, está Carola Orrego de Fundación Avides de Navedian, Jafet Arrieta, que es mexicana, como ustedes, Marcela Colmenares, que la tengo por aquí delante mío, Ezequiel García del Orrio, con quien trabajo en el Instituto de Efectividad Clínica, Pedro Delgado, que ustedes ya todos lo conocen, y Carolina Giuffré, quien ha sido una líder en control de infecciones en Latinoamérica desde hace varios años. Gracias. No, por favor. Tuvimos 2 etapas de la campaña. La primera era reducir las bacteriemias en un 50% de la tasa basal de aquellas instituciones que quisieran compartir este desafío. Es decir, bajar de una tasa estimada por arriba del 4 por mil a por lo menos del 4 por mil o menos del 2. Y una segunda etapa que finalizó hace pocos meses, en donde pretendíamos bajar aún más la tasa en un 50% o mantener las unidades por debajo de 2 por mil. Esto se traducía en pacientes sanos, en dimensiones que ya no van en números fríos o en dinero, sino en pacientes que dejaban la terapia intensiva con las ganas de volver a una vida mejor. Pero, por supuesto, ambos desafíos fueron muy importantes.
La campaña se compuso de varios hospitales latinoamericanos. Lamentablemente no pudieron continuar todos los hospitales que inicialmente mencionaron su voluntad de participar, que eran 153. Perdimos desde el inicio de la manifestación de la voluntad de participar hasta el inicio de la campaña más de la mitad, y ahí empezamos a preguntarnos también cuáles son las barreras que hacen que queramos cambiar algo y no podamos hacerlo. Suponemos que tenemos algunos déficits de estructura y algunos déficits de tecnología y algunos déficits de proceso que hacen que sea muy difícil embarcarnos en este tipo de iniciativas. Pero la buena noticia es que 39 unidades de cuidados críticos en la primera fase pudieron incorporarse, representando a todos los países que ustedes ven con algún puntito en rojo, y nos enfocamos en hacer un diseño de campaña. Perdón. Uno más, ahí está. Nos enfocamos en hacer un diseño de campaña que fuera simple, basada en cosas muy básicas, como las que están mencionadas en las campañas de las 100.000 vidas, hacer la difusión, desarrollar materiales, porque sabíamos que simplemente a veces lo que faltaban eran materiales de trabajo en las unidades de cuidados críticos, hacer el lanzamiento, hacer las sesiones de aprendizaje, llevar el conocimiento a las personas, como han mencionado en algunas de otras conferencias, circular la información y contar con algunos expertos. Las cosas eran tan básicas como las que nos planteamos en el día a día y como las que se plantean casi todas las disciplinas. Y si no, escuchen este montañista. Una trepada, una escalada muy fácil, en la que primero tenemos que pensar dos cosas. Primero, por seguridad, saber si se puede evitar o es obligatorio pasar por aquí. Es obligatorio pasar por aquí porque nuestra ruta de montaña va por aquí. Y luego, si tenemos el material y el equipo adecuado. Básico. ¿Debo dejar el catéter o no? ¿Tengo el equipo adecuado para colocarlo? ¿La persona que lo tiene que colocar sabe colocarlo? ¿Es la capacitación la adecuada? Y en el momento que lo dejo, ¿sé cómo curarlo? ¿Sé cómo mantenerlo? Preguntas básicas que se responden en todas las disciplinas de nuestra vida. Este fue el diagrama conductor de la campaña, en donde el objetivo de la segunda fase que ustedes ven acá era seguir reduciendo otro 50% más o descender por debajo de 2, donde teníamos las intervenciones basadas en la evidencia, la diseminación del conocimiento, los paquetes de cambio y la vigilancia y la devolución de datos. Eso es algo muy importante en lo que hemos trabajado mucho, es que ustedes nos devolvieran datos para después devolverles el conjunto para que se pudieran comparar. Esto no tiene ninguna novedad para los que están en esta sala, porque ya lo han escuchado muchas veces, saben que los conductores, lo que hace un diagrama conductor es tratar de darle un marco conceptual al problema y organizar las acciones para solucionarlo. Pero este diagrama conductor y este marco conceptual no es tan conocido por los que están en el día a día en la terapia intensiva o los que están en el día a día atendiendo a los pacientes. Entonces, tenemos que tratar de llevarles a ellos estas herramientas y tratar de explicarles que, así como una droga podría salvar una vida, esto también puede hacerlo. Así que en la primera fase de la campaña tuvimos 39 unidades, representando 4 países, y bajamos el 56% de las bacteriemias asociadas a catéteres. Por supuesto, nos tocaba la segunda fase. La segunda fase, ustedes saben que nunca es igual que la primera. Cuando ustedes suben una montaña, el oxígeno por arriba de cierta altura se queda más corto. Entonces, la segunda etapa era para tomarla con más cuidado. En la segunda etapa de la campaña hicimos 24 sesiones de aprendizaje, hicimos un taller de inserción de catéter venoso central en el contexto de uno de los congresos a los que pudimos asistir, se hizo una reunión de nodo, logramos aumentar el número de unidades de cuidados críticos para participantes a 83, representando ya 5 países en Latinoamérica, y la tasa de incidencia basal, por arriba, claramente por arriba de los 5.000 metros,
era de 2.58. Esta es una tasa de incidencia de este evento comparable con muchos países desarrollados. Es decir, que el esfuerzo de bajar esa tasa era mucho mayor. Pero el esfuerzo lo hicieron en los sitios y en los hospitales, en donde se comprometieron a cumplir con las medidas de prevención y, como ustedes ven, desde un basal de 60 o 70% de cumplimiento, tienen hoy más del 80% del cumplimiento y algunos llegan a tener más del 90%. El listado de verificación de mantenimiento, lo mismo, se han comprometido con esto. Y aquí no hay tampoco ningún secreto. Cuando los procesos se cumplen como debe ser, los resultados ni siquiera hay que medirlos. Son muchísimo mejores. Para cuando nosotros medimos las infecciones o medimos los eventos, llegamos tarde. Entonces tenemos que medir los procesos para saber que estamos haciendo las cosas bien. Si yo tengo el dato de la infección, pero no tengo el dato de cómo se cumplió el proceso, lo único que voy a poder hacer es sentirme triste por la cantidad de pacientes que sufrieron el evento y tratar de generar hipótesis. Pero si pudiera saber qué pasó con los procesos, estoy llegando mucho antes a prevenir el evento. Este también es otro concepto que dentro de la terapia intensiva a veces es difícil de incorporar, porque el terapista, gracias a Dios, tiene el concepto de que tiene que salvar las vidas en corto tiempo. Entonces, para lograr que este concepto de salvar una vida se traslade a la prevención, tenemos que ayudarlos, los que estamos trabajando desde la transversalidad de la calidad y la seguridad o los que conocemos que existen medidas de prevención. Siempre respetando que ellos quieren hacer los cambios y sentirse dueños de ese cambio y esa mejora. Así que hoy estamos por aquí, por debajo de la línea que nos habíamos propuesto como objetivo. Estamos en una tasa de aproximadamente el 1.85 por 1000. En realidad, yo me siento parte, pero son todas las unidades de cuidados críticos que están participando, las que realmente han conseguido este éxito. Y esto marca que se han comprometido, y les sigo agradeciendo a los que lo han hecho, y sigo invitando a los que todavía no se han incorporado a que se incorporen o por lo menos copien la mecánica de la campaña. Sabemos que tenemos algunas debilidades en este método de las campañas en donde no nos permite analizar algunos factores de riesgo o algunos factores de beneficio o de riesgo, pero es lo que pudimos hacer o lo que podemos hacer tratando de impactar en más pacientes a la vez. La fortaleza es que hemos llegado, como unidades de cuidados críticos latinoamericanas, a tener tasas comparables con países desarrollados. Es decir, que el factor de pertenecer a una región u otra no es un factor de riesgo, sino que el factor de riesgo está en el proceso o en la estructura. ¿Sí? Tenemos que luchar o por la estructura o por el proceso, entendiendo que nuestros pacientes tienen los mismos derechos que tendríamos nosotros debajo de un catéter venoso central. Es decir, que el mejor benchmark al que podríamos compararnos es a eso que desearíamos nosotros o para nuestros seres queridos. El 0 evento o el no evento durante la internación. Bastante ya tenemos que sufrir una terapia intensiva por un evento externo. Y ahora nos estamos embarcando desde hace unos meses en otro proyecto que se llama Adiós Neumonías, en donde estamos tratando de reducir el 30% de las neumonías en nuestras unidades de cuidados críticos y la buena noticia es que el 60% de las unidades de cuidados críticos que hoy participan en este proyecto ya lo han logrado después de 6 o 7 meses de trabajo. Y quería compartir con ustedes esta frase, hablando un poco de Latinoamérica, que dice: cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor también se vuelve mejor. Es decir, que cuando nosotros, y como yo lo entiendo, empecemos a entender que estamos para cuidar al otro, no solo al paciente, sino a nuestros colegas, porque todo funciona mejor, va a ser cuando incorporemos estos conceptos de la seguridad y los internalicemos de la manera que corresponde. La resiliencia y la prevención y la protección están en todos nosotros porque hemos elegido ser parte de los cuidados de la salud.
Lo único que necesitamos es ponerle método y compromiso. Gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Sin duda un gran reto y un gran ansiado premio, el 0% que todos buscamos en terapia intensiva. Bueno, veo que ya se llenó, lo cual nada más habla de la calidad de nuestros ponentes. Por ahí están repartiendo papeletas para las preguntas. Creo que es el 50% de la riqueza de esta sesión es quizá el intercambio con todo lo que nos vayan a comentar ustedes. Así que, por favor, vayan preparándose porque tenemos un muy buen debate o mesa redonda al final. Como última plática, y antes de pasar a esto que hemos mencionado, la sesión de preguntas y respuestas, la doctora Camila Sandenberg nos hablará de la mejora a gran escala. Doctora, por favor. Mi inglés es tan malo cuanto mi español, así que vamos de portuñol, también estarán más seguros, garanto. Yo voy a contarles la historia de Salus Vitae. Salus Vitae es el nombre de nuestro programa corporativo de calidad y seguridad de paciente. Salus Vitae es una expresión latina que quiere decir una vida saludable, una vida segura, una vida buena. La Asociación Congregación de Santa Catarina es una institución centenaria que fue fundada por religiosas, por monjas, por las hermanas de Santa Catarina. Por tanto, nada más natural, nada más adecuado que tener nuestro programa bautizado por las hermanas. Acá están las hermanas hoy. Las hermanas disminuyen año tras año. Son pocas, están en consejos directivos. Y el gran reto de la institución hoy es cambiar la dirección para las personas que no son religiosas, para los lejos, como nosotros. Estamos en este punto, tenemos pocas hermanas, estamos haciendo esta transición. Bueno, esta es la Asociación Congregación de Santa Catarina, aquí representada como una colmena. Los colores que ven definen las áreas de actuación de la institución. Tenemos en verde la área mayor, que es la salud. Cada panel de la colmena es un servicio de salud. Un hospital, una ambulatoria, un servicio de atención a ancianos. La parte azul es la parte de la educación. Tenemos escuelas, tenemos guarderías. 30% de nuestros alumnos están becados. En naranja tenemos la asistencia social, donde atendemos personas en vulnerabilidad social, crianzas y ancianos también. Es una institución muy grande, estamos presentes en 8 estados, son 33 servicios, 17,000 colaboradores. Bueno, hacer un programa de calidad y seguridad es un gran reto porque no es solamente el tamaño, mas hay mucha diferencia en contexto social y político entre los servicios. Tenemos servicios en São Paulo y Río que tienen muchos recursos y tenemos servicios en lugares muy lejanos que no tienen casi recursos para sostener sus actividades. Entonces esto es un reto bastante importante y que nos preocupó mucho cuando la formación y la creación de un programa. El foco del programa fue la área social, el área de la salud en verde. Tenemos 11 hospitales propios y otros 10 hospitales que administramos juntamente con el gobierno. Somos lo que llamamos de una organización social de salud. Tenemos algunas ventajas fiscales, mas para eso precisamos ofrecer cerca de 60% al menos para el servicio público. Hoy ofrecemos 70%. Entonces nuestro foco fue toda la salud, no solamente los hospitales propios, también los hospitales públicos y también la asistencia social. Mas, ¿por qué hacer un programa así? Deben preguntar, ¿por qué queríamos hacer un programa corporativo? ¿Cuál era el propósito, el N? Bueno,
En 2014 fuimos sorprendidos por una denuncia pública. Uno de nuestros pacientes, que es periodista, y tiene un programa de radio, anunció en su programa que había sido contaminado con el virus de hepatitis C en uno de nuestros servicios de hemodiálisis. Bueno, esto fue una tragedia, un evento que desencadenó una serie de cambios en la institución. Fuimos a investigar. Soy nefróloga, como Miguel. Miguel, no sé si sabe, mas fue mi maestro y mi jefe por muchos años. Y bueno, fuimos a investigar. Y después de investigar, descubrimos que no había solamente contaminado a uno paciente, sino a 14. Esto cambió casi todo en la institución. Y una de las cosas fue la creación de una dirección, de una directoría corporativa de calidad y seguridad del paciente. Bueno, se esperaba que esta directoría hiciese todo y resolviese todos los problemas. En esta época, la directoría, esta gran directoría de calidad y seguridad del paciente, tenía solamente yo. Bueno, y las hermanas no me dejaban contratar mucha gente. No tenemos muchos recursos. Era como 4 o 5 personas. En esta época conocí a Camila Lajolo, que aquí está, y que es persona clave en este programa. Camila Lajolo y yo compartimos muchas ideas acerca de calidad en salud. Encontrarla fue el comienzo de la construcción y del diseño del programa. No sé si reconocen esos cuadros. ¿Reconocen? Esos cuadros son de Don Barrick, de 2015, en su presentación en Orlando, Tortugas. Pues bien, por mi felicidad, él ha mostrado de nuevo en miércoles. Esos cuadros tratan de la enseñanza básica de la calidad, de la trilogía de Juran. ¿Qué Juran nos dice? Hay el planeamiento, hay innovación, hay la mejora y hay el control. No necesitamos de mucho control, necesitamos de mejora. Y lo que vemos hoy es muy control. Estamos haciendo control en grande escala y no mejora en grande escala. Por tanto, Camila y yo teníamos eso en nuestras mentes y pensábamos, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso en una institución tan distinta, tan grande, en contextos tan mixtos? Bueno, éramos pocas, a esta altura ya éramos 3. Y tenía como que buscar socios, competencias, porque en Brasil no teníamos personas para ayudarnos. Entonces buscamos a estas personas en IHI. Conocen, pienso que casi todas las personas en este cuadro. Pedro Delgado, que es el director, que ha removido todas las barreras para firmarnos el contrato. Paulo Borém y Ademir, que está acá, nuestro maestro, que nos conduce el programa con nosotros. Tuvimos Michael Pugh con nosotros en Brasil y Catherine Luther, que nos ayudan con los temas relacionados al liderazgo. Frank Federico, que nos apoya con la estrategia del programa, con el gran cuadro, cómo sostener todo eso. Y tuvimos también un médico, Kevin Rooney, allí está, escocés, es muy difícil comprenderlo. Kevin Rooney tiene la felicidad de reunir grandes conocimientos. Kevin Rooney es un médico de terapia intensiva, excelente, y también conoce la ciencia de mejora. Reúne todo eso, es por tanto perfecto para nos ayudar en nuestra colaborativa que hicimos en las unidades intensivas de toda la red. Belísimo time, gracias.
Bueno, este es Salud Vitae. Salud Vitae es un programa para reducir el sufrimiento. Irmã Lia, que es la presidenta del Consejo, ha nos brindado con este belísimo eslogan. Nos dice, Camila, no estamos aquí reduciendo daño, estamos reduciendo sufrimiento. El Salud Vitae tiene 3 pilares que están representados ahí en esta figura. Por tanto, nuestra estrategia era una visión muy clara. Queríamos ser la institución más segura del Brasil. Un conjunto de acciones, liderazgo, colaborativa, ciencia de la mejora para todos. Un modelo claro de mejora, el modelo que nos utilizamos en IHI. En una estrategia para engranar y dar poder y autonomía para profesionales de la línea de frente. Son los profesionales de la línea de frente que son los más importantes. Son ellos que van a hacer los cambios y las mejoras. Eso conocen, no voy a detener acá, mas el modelo de mejora que utilizamos es la Asociación Congregación de Santa Catarina. Tiene tres grandes preguntas que tiene que hacer. ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo sabremos que el cambio implica una mejora? ¿Qué cambio podemos hacer? Y cuando combinamos esas 3 preguntas con el ciclo de planear, hacer, estudiar y actuar, aprendemos. Aprendemos y cambiamos. No todos los cambios representan mejora, mas este es nuestro modelo de mejora y que funciona para todo, no solo para salud. Bueno, esta es la anatomía de Salud Vitae. Liderazgo de gran impacto, colaborativa, que es una comunidad de aprendizaje, y la ciencia de la mejora en práctica. Estas son fotos de la inauguración del programa que hicimos con el liderazgo. Pasamos 2 días hablando, discutiendo temas relacionados a liderazgo, completamente basados en el paper de IHI, Liderazgo de Gran Impacto. Michael Pugh, que está aquí con Kevin Rooney, ha escrito el paper. Estuve conozco durante 2 días. Estos son los temas que discutimos con los líderes en todas nuestras oportunidades. Cómo cambiar de una atención focada al volumen para una atención focada al valor. Cómo cambiar todos estos puntos. Satisfacción del paciente, no. Trabajar no para los pacientes, mas con los pacientes. Foco en no aumentar los ingresos, mas cómo reducir continuamente el costo y el desperdicio. La calidad no es problema de departamento, mas un problema de todos. Entonces, esos son temas que vamos hablando en todas las oportunidades que tenemos. Estos somos nosotros, estamos todos aquí. En lo primer foro, en el año pasado, en Brasil, hicimos almuerzos, encontros para debatir estas cuestiones. Esta es la comunidad de aprendizaje. En la comunidad del aprendizaje o la colaborativa, todos tenemos lo mismo objetivo. Es como Viviana en Clix. Nuestro objetivo era reducir las infecciones en 50% de las infecciones asociadas al cuidado en centros de terapia intensiva. Este era nuestro objetivo. Se lembre que de frase de Don Berek, soon is not a time and some is not a number. So, tenemos que ser claros. Esto era nuestro objetivo central. Voy a volver porque cambiamos un poquito el diseño de la colaborativa. Acá, acima, viene un grupo de expertos, médicos e enfermeros. Hicimos un grupo de expertos internos. Era muy importante tener médicos y enfermeras reconocidos por la población interna de la asociación para hacer los cambios. Entonces, nos reunimos con ellos, pasamos por todo el diagrama direccionador, por los paquetes, por los bandos, discutimos los indicadores. Este grupo nos ayudó y nos ayuda hasta hoy a conducir todo el programa.
hicimos 4 sesiones de aprendizaje presenciales. Acá están, en aquel canto, ven Ademir, enseñando la ciencia de la mejora. Hicimos 4 sesiones. Y una cosa que aprendemos también con eso era que cuando Kevin venía para sesiones de aprendizaje, los llevábamos Kevin a visitar las unidades de terapia intensiva que teníamos. Lá está Kevin con Camila en un hospital. El más grande es el director ejecutivo del hospital, Juliano, en el Hospital de Estado de Santa Catarina. Está lá olhando los resultados. Por tanto, traíamos Kevin una semana, ¿no, Camila? Quedábamos con Kevin toda la semana y Kevin hacía as coisas que más conoce el Brasil, con esos 5 estados diferentes. Y bueno, esto es lo mejor de la presentación, que son nuestros resultados. Bueno, acá, acá ven la primera sesión de aprendizado presencial, en junio. Nuestro programa empezó en junio de 2015 y va a terminar en diciembre de 2016, este año. Entonces, acá está. En 14 meses, hasta agosto, una reducción de 47% de las tasas de infección urinaria asociada al catéter urinario. Estos son dados agrupados de 13 unidades de terapia intensiva, de toda la red. Estamos hablando aquí de casi 400 camas. Estos son los resultados de la tasa de pneumonía, reducción de 36% de las tasas de pneumonía asociada al respirador. Aquí, el comienzo de las sesiones y acá, donde estamos. Y estos son los resultados de las tasas de infección sanguínea asociada a la línea central, una reducción también de 47%. Acá estamos un poquito más confiables. Además de la colaborativa, hicimos también proyectos para toda organización. Un pedido de las hermanas era que el proyecto abarcase a todos. Entonces, en los lugares que no tenían terapia intensiva y en los lugares donde tenían, hicimos también otros grupos para que hiciesen proyectos de mejora. Y le preguntamos, bueno, lo que les quita el sueño, lo que no los deja dormir. Y los vían con los problemas y cada problema tenía su propio proyecto, su propio diagrama conductor, sus propios indicadores. En esta jornada tuvimos 22 proyectos, siendo que 80% de ellos alcanzaron sus metas. Sus objetivos. Aquí estamos en la sesión presencial de aprendizaje y estos son las personas cuando vuelven a sus casas, a su trabajo, y comienzan a hacer los cambios y las mejoras. Seleccioné apenas uno ejemplo para ustedes. Esta es una farmacia comunitaria que tenemos en un servicio público que dispensa cerca de 300 prescripciones al día. Y teníamos cerca de 12% de errores en las prescripciones. Olvidábamos los medicamentos, dábamos los medicamentos en la dosis errada. Y con este proyecto, con la ciencia de mejora en práctica, tuvimos una mejora de 96% en los errores de prescripción. Y acá ven que los procesos se quedan más estables, más confiables. Bueno, ahora tenemos un reto muy importante. ¿Cómo sostener todo eso? Somos pocas, tenemos que cuidar de cualificar personas en la institución y tenemos que también que trabajar con el apoyo del Consejo de Administración, con los líderes. Esto pienso que es un reto más importante que tenemos hoy. Esta es nuestra equipo, aquí ven todos, Camila en el medio.
Me trouxe esta imagen para ustedes, no porque estas personas son las menos importantes. Las más importantes son las personas de la línea de frente, las personas que hacen el trabajo diario, que cambian, que están al lado de los pacientes. Los trouxe para decir que con pocas personas es posible cambiar una red. Me gustaría terminar compartiendo con usted nuestra participación en la campaña ¿Qué importa para usted?, que hicimos en parcería, en sociedad con Escocia. Somos muy próximos de Escocia ahora. Escocia nos convidó a participar, Healthcare Improvement Scotland, en este día, 6 de junio, era el día de ¿Qué importa para usted? Movimentamos toda la organización. Era el día de preguntar lo que importa, escuchar lo que importa y hacer lo que importa. Bueno, tuvimos cerca de 200 historias. Y esta es la historia de Andrea, la madre, y de Sofía, la hija. Sofía tiene 7 años y tiene una enfermedad neurológica grave. Sofía tuvo una neumonía y una sepsis, instabilidad hemodinámica. Y su madre se quedó meses sin tener su hija en sus brazos. Por tanto, en el día 6 de junio, Andrea tuvo a Sofía en sus brazos. Si quieren conocer todas las historias, pueden buscarlas en el blog de IHI. Están lá todas las historias que tuvimos en día 6 de junio y todas las dificultades que pasamos. Estas son las personas, esta es la graduación que hicimos y aquí están las personas que realmente hacen las cosas importantes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Sin duda hemos sido testigos de 3 historias de éxito que nos han compartido nuestros profesores y creo que pues, esto es una motivación para poder tratar de imitar, sobre todo en estas mejoras. ¿Cuánto tiempo tengo para preguntas y respuestas? 5, 10. O sea que si alguien quiere mandar una pregunta de este último tema, lo podemos hacer. Entonces, bueno, la primera es para Miguel. Me gustaría contar cómo se desarrolla o cuáles son los puntos críticos del código quirúrgico y código HELP. Y junto con esto viene otra pregunta que me voy a tomar la libertad de juntarla, es ¿cómo se dispara el código? ¿Hay algún puntaje en alguno de estos códigos? ¿Hay algunos criterios que se vayan sumando una escala para disparar este código? Los códigos tienen criterios para ser disparados, muy específicos. No detallé los criterios aquí, pero todas las personas son entrenadas para conocer los criterios. Creo que el desafío mayor fue la adhesión, el engajamiento del cuerpo de médicos, tenemos en el hospital, tenemos 1.000 de médicos contratados, 6.000 médicos con credenciales que permiten que traigan sus pacientes al hospital. Para explicar esto, cómo lidamos con esto, tenía que tener aquí un día entero para explicar a ustedes. Pero procuramos engajar los médicos del cuerpo clínico en estas acciones. Tenemos una reunión mensal, no es una reunión de de Morbidity Mortality, es una reunión para discutir los eventos adversos y qué vamos a hacer al respecto de ellos y cómo mejorar. Esta reunión tiene personas del staff contratado, pero es abierta para el cuerpo clínico y ellos vienen a reunión, participan, se preocupan porque son responsables por sus pacientes
y hoy son muy engajados. Entonces, estos códigos hemorrágico, quirúrgico, fueron discutidos con ellos. Tenemos, por veces, algún conflicto en sepsis, por ejemplo. No es un conflicto específico de nuestro hospital, pero en todo el mundo, porque algunos clínicos hagan que el código es excesivo, hay muchos falsos positivos. Entonces, lo que hacemos en el hospital es discutir el código sepsis, los criterios, toda la suerte de problemas con los médicos. Esta participación, esa invitación para que participen es fundamental para tener suceso. Muchas gracias, Miguel. Para Viviana, también con fines de optimizar los recursos, ya que nos tienen aquí limitados, juntaremos dos preguntas en una y sería, ¿cómo, si podíamos explicar brevemente cómo se unificó la colocación de catéteres y cómo lograron estandarizar los recursos en todas las unidades en esta red de disminución de bacteremias? Bueno, las recomendaciones para la colocación de catéteres fueron seguidas según el paquete de medidas recomendados en la campaña Las 100.000 vidas, es decir, utilizar la vía subclavia en lo posible en los adultos, tener un programa de entrenamiento para los que colocan las vías centrales, utilizar los ciertos antisépticos, recomendábamos 2 antisépticos que estaban recomendados en toda la evidencia, que era el iodopovidona y clorexidina, en lo posible clorexidina, que el paciente tuviera cobertura completa y que la persona que colocaba o las personas que colocaban el catéter tuvieran también cobertura completa para no tener contacto con el paciente, además de tener que tener a alguien que pudiera verificar que todo el proceso de colocación fuera limpio o estéril. Esa fue la forma de estandarizar la colocación. Por supuesto que como no fueron solamente unidades de cuidados críticos de adultos los que se incorporaron, tuvimos que admitir que dentro de nuestro paquete los pediatras pudieran utilizar las otras vías que no fueran las subclavias y de hecho en muchas unidades de cuidados críticos estaban muy entrenados para usar yugulares y no subclavias y siguieron usándolas, pero yo diría que ese punto de la recomendación tal vez fue el más heterogéneo, pero el resto fue en el que más hincapié hicimos. Y después era... ¿Cómo estandarizar los recursos? Por ejemplo, lo que les sugerimos fue que hicieran un carrito o una caja con todos los elementos necesarios para poder cumplir con una colocación adecuada. Es decir, que en ese carro o en esa caja, las personas que iban a colocar el catéter tuvieran una bata, un camisolín o como ustedes lo estén llamando, para poder cubrirse. Lo que tapaba al paciente estuviera en esa misma caja o en ese mismo carro, el catéter central, más de uno, porque a veces lo que sucede es que estamos colocando el catéter, se rompe o se cae o se contamina y tenemos que salir corriendo a buscar otro. Es decir, que el carrito o la caja o el kit lo que quería era tratar de evitar que las personas tuvieran que salir de ese núcleo limpio de colocación a buscar más material o a enlentecer la colocación del material. Esa fue la recomendación de la campaña. Voy a tomar 3 minutos más. Y quiero empezar con Camila y preguntarle, evidentemente son experiencias que llevan un gran liderazgo, una gran labor de equipo, pero existe evidentemente una gran barrera al cambio en cada de las instituciones. Y me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes que nos dijeran cuál fue la principal barrera que tuvieron y cuál sería su principal recomendación, tip, para poder tratar de vencerla. ¿Aló? Pienso que tuvimos un poco de suerte porque éramos nuevos, Camila y yo, en la institución. Y cuando hablamos, vamos a hacer una firma con IHI, una empresa americana, no teníamos en Brasil, entonces nos dicen, no, las hermanas no van a dejar. Esto nunca se ha hecho aquí. Conseguimos porque el propósito es muy importante. Por eso pienso que lo más importante es tener el liderazgo con usted. Tenemos las hermanas,
mas no tenemos ainda el board. No tenemos un board como tiene usted en Albert Einstein, que discute todas esas cosas. Lo que tiene son 2 sesiones anuales con el board, que consigo hablar con las personas, colocar problemas para ellos, porque nos quedamos con ese problema y los problemas son de la liderazgo. La liderazgo también es el reto más importante que veo, porque las personas de punta no son en hipótesis alguna problemas, la quieren hacer cambios, la quieren aprender, quieren mudar, quieren cambiar, quieren mejorar. Los problemas son los líderes no conocen y no tienen esta visión más amplia, más sistémica, y piensan que esto no es problema de ellos, es nuestro problema. Por tanto, ainda lo piensan, bueno, tenemos las 2 Camilas, son bien formadas, están trabajando con gente muy boa, bueno, vamos a dejarlas. Esto no puede, tiene que ser un problema de todos. Pienso que conseguimos porque teníamos mucho deseo, mucha gana, algunas ideas, fuimos procurar que tenía la capacidad de hacer eso, porque lo más difícil es la implementación. La implementación es muy difícil. Por tanto, busquen personas que tienen experiencia, que hicieron eso en contextos diferentes. Esto es lo más importante. Busquen ayuda. Miguel. Estoy muy orgulloso de estar aquí con 2 mujeres, porque la salud es un problema hoy que está siendo resolvido por las mujeres. Es prestada por una mayoría de mujeres. Tenemos ahora una facultad de medicina, es como 7 mujeres para un hombre. Y la solución está ahí, todo está solucionado. Entonces, ellas inclusive saben mucho más do que yo, y yo solamente puedo concordar con Camila. Viviana. Este aplauso fue de las mujeres. Absolutamente. Es que son mayoría también. Sí. Bueno, además de acordar en todo, en que estamos acá para hacer las cosas bien, creo que lo más importante cuando uno trabaja en calidad y seguridad, además de contar con gente experimentada en método y tener voluntad y liderazgo, es entender que uno trabaja desde fuera del área y que las áreas con las que trabaja tienen su microcultura, su forma de trabajo propio, y que el liderazgo del cambio tiene que venir de ahí. Que los que tienen que comprar el cambio son los líderes de las unidades o de los sectores en donde se está trabajando, porque son los que tienen que estar convencidos de hacer la transmisión. Y creo que otra de las cosas que deberíamos reforzar y seguir incorporando es esta